Bien, se me ha hecho una pregunta ahí en el comentario cuando subí este vídeo hablando sobre este pasaje de Hechos, de Hechos 2:38. Y bueno, quiero leer rápidamente lo que me preguntan. Buenas tardes, me cuesta entender cómo es que el bautismo no es para perdón de pecados, cuando claramente dice que es para ello. El asunto se centra en la preposición is, aparentemente, pero no logro captar la idea. Bueno, debido a esto, he querido hacer rápidamente este video para explicar la situación con la preposición is. Es obvio que cuando leemos y dice el texto, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Entonces siempre estamos entendiendo este para en el sentido de propósito. Entonces, con el propósito ¿qué es lo que dice? Para perdón de pecados. Pero cuando mencionamos la idea de propósito, debería decir bautícese para o con el propósito, pero aquí dice perdón de pecados, como que no nos encaja bien. Tendríamos que decir bautícese para o a fin de perdón de pecados, tampoco suena. Esto tiene una razón. La razón es que esta preposición para no puede traducirse a fin de o con propósito de, en el sentido de que es algo que se tiene la intención de hacer, porque es obvio que si se bautícese para recibir perdón de pecados, digamos si fuera así, o para que sus pecados sean perdonados, que es la idea que tienen los universitarios, entonces debería llevar a cabo un infinitivo, un verbo infinitivo. Bautícese para que sean perdonados, para ser perdonados los pecados, para perdonar los pecados, con esa intención, porque el propósito es algo que simplemente es una intención, algo que se quiere hacer, pero que todavía no se ha hecho. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que el problema que tenemos es el estar interpretando la preposición is como propósito. La preposición is tiene básicamente cuatro valores, cuatro significados: de tiempo, lugar, propósito, que es el que utilizan los universitarios, y resultado, que es el significado real que encaja acá. Y lo vamos a ver porque he puesto rápidamente 4 ejemplos donde aparece la preposición is, y vamos a notar algo interesante, que en los pasajes donde, por ejemplo, Reina Valera lo traduce como propósito, lo traduce a fin de, para qué, a fin de, para qué, etc. Y nótese que lo que tenemos al otro lado son verbos en infinitivo, y que haciendo mención a un sustantivo como es el que tenemos aquí, que es la palabra perdón, nunca se traduce a fin de con un sustantivo, sino siempre con un verbo generalmente infinitivo. Eso nos dice mucho, nos da a entender entonces que realmente la forma de traducir para en el sentido de propósito no puede encajar dentro de esta traducción. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro no es bautícese para que logren obtener perdón de pecados. Eso no quiere decir la preposición. La preposición me está hablando de un resultado. Me va a señalar un resultado. La preposición is es un movimiento que va hacia adentro con el fin de alcanzar un punto. Alcanzar un punto, sea un propósito o sea un resultado. En este caso, lo que va a señalar la preposición is es un resultado que ya se dio. Por tanto, cuando hablamos de la preposición para, por aquello de que algunos piensen que la preposición para en español no tiene el sentido de causa o motivo, se equivocó. Básicamente tiene estos 4, tiene más, pero básicamente los más importantes es que para significa tiempo, significa lugar, propósito, causa o motivo de una cosa. Y ahí nace el sentido del resultado. Por tanto, de la forma correcta para traducir la preposición is no es a fin de, no es con el propósito de, sino al contrario, es a causa de, debido a o como el resultado de, o motivado por. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pedro es bautícese para, en el sentido de, debido a el perdón de pecados, a causa de el perdón de pecados y como resultado del perdón de pecados. Lo que viene a motivarnos a bautizarnos es que nuestros pecados han sido perdonados, no el que van a ser perdonados.
Y entonces aquí es donde está básicamente el problema y el error. Notemos acá rápidamente en los textos que tengo. Dice que nos consuela a fin de poder consolarnos, por ahí dice el versículo más o menos, 2 Corintios 1:4. ¿Qué me está diciendo? Nótese que cuando el sentido de is se refiere a propósito, tenemos siempre un verbo, y generalmente el verbo es en infinitivo. No así, cuando tenemos el sentido de resultado en la preposición is, tenemos la traducción para y nunca a fin de. Nunca se va a decir, por ejemplo, tienen fe a fin de preservación del alma. Que esos son los errores sintácticos que tenemos muchas veces con este tema de la salvación. Por eso se cree muchas veces que hay textos que me dicen a mí que tengo que estar luchando por la salvación, en consecución de la salvación, cuidando la salvación porque entendemos mal. Por ejemplo, tienen fe para preservación del alma. ¿Qué quiere decir aquí? Tienen fe a causa de o debido a cabo como resultado de algo que ya está conseguido, que es la preservación del alma. La salvación del alma ya está. En base a esto, entonces es que yo tengo fe y yo no retrocedo y yo sigo adelante. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, nos llamó para alcanzar la gloria. Problemas de traducción de Reina Valera, porque me está traduciendo un sustantivo que debería traducirse obtención, peripoiesis, por alcanzar. Así que nos confunde. Entonces nos llamó a fin de alcanzar, con el propósito de alcanzar. Nos está tergiversando el versículo, eso no lo está diciendo. Lo que está diciendo es nos llamó para, debido a, o como resultado a la obtención de la gloria que ya tenemos asegurada en Cristo Jesús. Entonces notemos que lo que quiero decir es que lo que sucede con 2:38 del pasaje de 2:38 de Hechos es que los unicitarios se han equivocado y han malinterpretado el significado de is en ese contexto. Is significa en este contexto debido a causa de y como resultado de. Como resultado de el perdón de mis pecados, me voy a bautizar. Motivado por el perdón de pecados, me voy a bautizar. Debido o a causa del perdón de pecados, me voy a bautizar. Y obviamente, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando entonces del significado. El bautismo es como una señal que uno ha sido justificado por la fe y como una declaración pública de nuestra fe en Cristo y membresía en el cuerpo local de los creyentes. No es el medio de remisión de pecado. Error garrafal han cometido y están cometiendo los unicitarios al decirnos que la preposición para significa propósito. No, la preposición para significa resultado. Es el resultado. La preposición is va a señalarme el punto alcanzado, el punto de resultado, que es lo que está haciendo precisamente en este caso. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta que is no solo significa propósito, como dice el hermano acá. Me cuesta entender cómo es que el bautismo no es para perdón de pecados cuando claramente dice que es para ello. Para él claramente lo dice, pero es que él no está entendiendo que la preposición is también significa resultado. En español, causa o motivo. Así que entonces, por causa y motivo del perdón de mis pecados, debo ser bautizado.